En Chile, del norte y del sur, durante 30 días, columnas de jóvenes confluyen a Santiago. Es la Marcha de la Patria Joven, preludio de las elecciones presidenciales de 1964. Son los jóvenes demócratas cristianos, herederos de la Falange Nacional, que quieren hacer una revolución en libertad. Jóvenes que han marchado son mucho más que un hecho electoral. Son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Este masivo apoyo a Eduardo Frei ahora ya no sorprende a nadie, pero meses antes, al iniciarse la carrera presidencial, el panorama electoral era distinto. Los pronósticos daban como posibles triunfadores al radical Julio Durán, candidato del derechista Frente Democrático, o al socialista Salvador Allende, líder natural del Frente de Acción Popular. Un hecho circunstancial cambió este escenario. En marzo de 1964, en la elección complementaria de un diputado en Curicó, ganó ampliamente el candidato de la izquierda, el doctor Óscar Naranjo, confirmando el poderío del Frente de Acción Popular. El naranjazo es una clara advertencia para la derecha. Allende puede llegar a la presidencia. Para detener a Allende, la derecha apoya a Frei sin condiciones. Ni por 1 millón de votos cambiaría una coma de mi programa, afirma Frei. Eduardo Frei obtiene mayoría absoluta y por primera vez en la historia del siglo, Chile es gobernado por un solo partido, la Democracia Cristiana. La Patria Joven entra finalmente a la moneda. Pero no todo es política. Los coléricos y las calcetineras se apropian de las calles. El rock y el twist son los ritmos de moda, solo que esta vez las letras son en castellano. Ha nacido la nueva ola. Nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo. No pasa mucho tiempo hasta que un conjunto melenudo revoluciona la música popular, los Beatles. Su primera película, La noche de un día agitado, repleta los cines y miles de fanáticas adolescentes aúllan de emoción. Mientras la minifalda pone en primer plano las piernas femeninas, la ciencia aporta su cuota a la liberalización de las costumbres. Desde Estados Unidos llega la píldora anticonceptiva, que introduce una verdadera revolución en el sexo y la familia. Más allá de desencadenar un fuerte dilema valórico, la píldora es utilizada por muchas mujeres chilenas. Esto explica en parte la baja en la tasa de la natalidad en un 15% entre 1965 y 1970. Entre tanto, no solo el volcán Villarrica entra en erupción, también la sociedad se agita. Proliferan las juntas de vecinos, los centros de madres, las cooperativas campesinas y las organizaciones comunales y gremiales. La matrícula escolar alcanza al 95% de la población entre 6 y 14 años, mientras en las universidades los estudiantes quieren participar y exigen reformas. El conflicto más importante ocurre nada menos que en la tradicional Universidad Católica de Santiago. El 11 de agosto de 1967, el movimiento encabezado por el estudiante de medicina Miguel Ángel Solar se toma la Casa Central, exigiendo la salida del rector, el obispo Alfredo Silva Santiago. En su proclama, los jóvenes de la FEUC acusan a la universidad de clasista, encerrada en una torre de marfil, sectaria y monárquica. Asistimos a una nueva y audaz maniobra del marxismo en torno de la democracia. Así como en nombre de ella se han derribado innumerables gobiernos representativos para implantar dictaduras,
ahora se barre con las jerarquías de la enseñanza superior. El Mercurio, 16 de agosto de 1967. El cardenal Raúl Silva Enríquez pone fin a la toma aceptando las reformas propuestas por los estudiantes. El ejemplo de la Católica cunde como un reguero de pólvora. La Universidad de Chile inicia su propia reforma y en Concepción las aguas se agitan. A fines de 1967, los estudiantes de la Universidad de Concepción eligen presidente a Luciano Cruz, estudiante de medicina y líder del movimiento de izquierda revolucionario. Nacido bajo el influjo de la Revolución Cubana, el MIR proclama la lucha armada para alcanzar el socialismo. Ese mismo año, la muerte del Che Guevara en Bolivia inicia la leyenda del mítico guerrillero. Un año después, en París, los jóvenes marchan por las calles con una consigna: seamos realistas, pidamos lo imposible. La decisión de distribuir las tierras del obispado no termina allí. Otros 5 fundos pertenecientes a la Iglesia Católica se reparten a 228 familias de campesinos. Aunque el presidente Jorge Alessandri había iniciado una tímida reforma, son Eduardo Frei y Salvador Allende los que llevan a cabo un proceso de expropiaciones que remece hasta sus cimientos a la antigua propiedad agraria. Tras un intenso y acalorado debate, el Congreso aprueba una reforma constitucional referida a la función social de la propiedad. Mientras para unos se moderniza la agricultura y se dignifica al campesinado, para otros es un atentado a la propiedad privada y un retroceso para el sector agrícola. La violencia llega a los campos. La mayoría de las expropiaciones se realiza durante el gobierno de la Unidad Popular. Hasta 1970 se habían expropiado 1.406 fundos, equivalentes a 3.400.000 hectáreas. A septiembre de 1973, los fondos expropiados subirían a 5.809, con una superficie cercana a las 10 millones de hectáreas. Esto sin contar las tomas realizadas ilegalmente. Hoy en día, menos de 1/3 de las tierras expropiadas están en poder de los campesinos. Y aunque todavía se discuten los reales efectos de la reforma agraria en la agricultura, lo cierto es que el campo chileno cambió para siempre. Frei viaja por Europa y es recibido con máximos honores. Su figura encarna la esperanza de que una nación latinoamericana puede modernizarse y avanzar socialmente en democracia. Chile se pone de moda y recibimos visitas ilustres. En 1968 llega nada menos que la reina Isabel II. Al año siguiente, el gobierno suscribirá el Pacto Andino. Dulce vecina de la verde selva, artillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja de nacimiento y universal por adopción, Violeta recorre los campos, recopila, investiga y crea sin descanso. Al frente de una de las familias artísticas más prolíficas de nuestro país, abre la Peña de los Parra y la Carpa de la Reina.
El 5 de febrero de 1967, una triste noticia enluta a los chilenos. En su carpa de la Reina, Violeta Parra se quita la vida, la misma a la que cantó en una de sus canciones inolvidables. Que se desprende de su ser, que me ha dado tanto. Mientras en el mundo entero crece la protesta contra la intervención norteamericana en Vietnam y también contra el aplastamiento de la primavera de Praga en Checoslovaquia por los tanques soviéticos. Haz el amor y no la guerra será la consigna de millones de jóvenes. El Festival de Woodstock y el fenómeno hippie atraviesan fronteras. En Chile tenemos nuestro propio Woodstock criollo. El 21 de julio de 1969, el mundo olvida sus conflictos esperanzado por una de las más formidables hazañas del siglo. Los astronautas del Apolo 11 pisan el suelo lunar. En Chile el reloj marca las 10:56 minutos de la noche. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, dirá Neil Armstrong ante millones de sobrecogidos televidentes. El viaje a la Luna será el último acontecimiento en muchos años que unirá a los chilenos. Los cambios han desencadenado un vendaval de aspiraciones en la gente y la reforma agraria ha calado muy hondo. Frei es atacado por la izquierda y por la derecha. La democracia cristiana, que prometía gobernar por 30 años, sufre un quiebre. Importantes sectores de jóvenes y algunos militantes históricos abandonan el partido de gobierno y forman el MAPU. Por primera vez en la historia del país, el Poder Judicial se declara en huelga exigiendo mejoras en las remuneraciones. Poco antes, en octubre de 1969, un grupo de militares, también descontentos por el bajo nivel de salarios, se acuartela en el regimiento Tacna de Santiago. Dirigidos por el general Roberto Bió, los rebeldes exigen la salida del ministro de Defensa y del comandante en jefe, quien es sustituido finalmente por el general René Schneider. En un clima lleno de tensión, llegan las elecciones presidenciales de 1970. La democracia cristiana levanta la candidatura de Radomiro Tomic. La Unidad Popular apoya a Salvador Allende y la derecha postula su carta de triunfo, el expresidente Jorge Alessandri. Son los tradicionales 3/3 de la política chilena del último medio siglo. Confiado en su victoria, Alessandri lanza un desafío. El que gane, aunque sea por un solo voto, debe ser el próximo presidente de Chile. Pero el 4 de septiembre de 1970 es Salvador Allende quien alcanza una mayoría relativa del 36%. Obtiene apenas 39.000 votos más que Jorge Alessandri. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. El 22 de octubre de 1970, el auto del comandante en jefe del ejército, René Schneider,
es interceptado y baleado con ráfagas de ametralladora en la esquina de Martín de Zamora con Américo Vespucio. Horas después, Schneider fallece en el hospital militar. El atentado, atribuido a un grupo de extrema derecha, busca provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar que el Congreso ratifique a Allende como presidente. Pero la subordinación de los militares se mantiene con el nuevo comandante en jefe general Carlos Prats. La democracia cristiana pacta con Salvador Allende el llamado Estatuto de Garantías, que busca asegurar el respeto a la legalidad. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossens. Se levanta la sesión.